Filtros contra la palabra de Dios. 7 filtros contra la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Los podemos usar nosotros mismos sin darnos cuenta, estos 7 filtros. Son usados por falsos maestros. Así podemos identificar que son unos falsos maestros cuando están usando estos filtros. Son las características de una falsa doctrina. Identifican que se está haciendo una mala interpretación. Debemos darnos cuenta y no utilizarlos. Lamentablemente su uso está en aumento. Si no corregimos los filtros, los estaremos repitiendo. Hay muchos filtros más, pero estos son los más comunes. Primero, torcer la Biblia. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Indoctos, los que no son inteligentes y los que son inconstantes. ¿Qué hacen? Tuercen la Biblia y como tuercen una parte la siguen torciendo. Es como un patrón de conducta. Tuercen como también las otras escrituras. Cuando empieza a torcer, continúa torciéndola. 2. Adulterar la Biblia. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es la motivación de esta gente, andando en astucia. Entonces, ¿qué hacen? Adulteran la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren decir y no lo que la Biblia dice. Esto es un contraste, pero la manifestación de la verdad, lo contrario es que nosotros estemos manifestando la verdad ante la conciencia humana y delante de Dios, o sea, manteniendo en la verdad y no está adulterando la palabra. 3. Añadir a la Biblia. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Yo te mando, esto es un mandamiento del Señor, Él mismo lo está diciendo, yo te mando que no añadas nada. Tomar la Biblia tal como está escrita sin añadir nada. Esto es otro filtro. 4. Quitar de la Biblia. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Y otra vez un mandamiento, yo te mando. Es Dios que está mandando que no se le quite nada a lo que está escrito. Este es otro filtro que se usa hoy en día. 5. Falsificar el mensaje de la Biblia. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mira nuestra responsabilidad. Con sinceridad, de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo, que sin falsificar el mensaje de la Biblia. 6. No pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6.
Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo dando ejemplo y Apolos también, nosotros aprendáis. O sea, que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Eso es lo que están enseñando ellos y enfatizando a los corintios. No irse más allá, sino lo que está escrito nada más, quedarse ahí. 7. Invalidar por tradición. Mateo 15, del 5 al 6. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, está Jesús hablando, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto es bien grave, que cambiar el mandamiento de Dios por una tradición. Eso se ve mucho en las denominaciones. Se cambia lo que la Biblia está diciendo por respetar, es una tradición. Otros filtros contra la palabra de Dios. Ignorar el contexto. Ignorar a los destinatarios originales. Ignorar el contexto histórico. Imponer la opinión propia. Ignorar las figuras retóricas o de lenguaje. Ignorar la situación del autor. Usar versículos aislados. No tomar en cuenta otros libros. Tomar lo literal alegóricamente. Y tomar lo alegórico literalmente. Y otros filtros más. Pero los más importantes son los 7 que vimos anteriormente. Pero esto hay que considerarlos también, que nosotros descubrir una falsa doctrina, un falso maestro, y no caer nosotros en repetir todos estos filtros de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No cambiemos el mensaje de Dios.